Bjorn Ironfist patrullaba la frontera norte de su reino cuando oyó un grito. Un siglo gobernando los pactos del norte le había enseñado a distinguir entre diferentes tipos de gritos. Miedo, agonía, rendición. Este no era ninguno de ellos. Era desafío envuelto en furia, comprimido en un sonido crudo que atravesó la tormenta como un grito de guerra. Provenía del este, del bosque de raíz negra, técnicamente territorio del Consejo, pero lo suficientemente cerca de sus fronteras como para que el sonido se transmitiera con claridad a través del viento aullante. Se detuvo en seco, con la lluvia resbalando por sus hombros desnudos, mientras entrecerraba sus ojos violetas y observaba cómo los relámpagos partían el cielo. A través del torrencial aguacero, pudo ver figuras moviéndose en el límite del bosque. Las antorchas iluminaban el cielo nocturno, formando un círculo de fuego en el suelo. Y en el centro, una pequeña figura luchaba contra las manos que la arrastraban hacia adelante. Eso no era asunto suyo. El Consejo de los Cuervos gobernaba sus propias ejecuciones y juicios, pero la cruda negación de ese grito lo hizo moverse. Su velocidad sobrenatural lo llevó a través de un terreno que a los lobos normales les habría llevado horas recorrer, y llegó al límite del bosque en cuestión de segundos. Esperaba brutalidad, esperaba crueldad. Lo que no esperaba era sentir cómo se le encogía el pecho al reconocerla, una sensación que no había experimentado en décadas. Antes de continuar, suscríbete y dale a me gusta a este video y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Me encantaría saber dónde te ha encontrado esta historia. Ahora, volvamos a la historia. Desde las sombras de un antiguo roble, Bjorn observó cómo los guardias de la manada obligaban a una joven a arrodillarse dentro de un círculo de runas talladas. Sus ojos plateados ardían mientras la sangre le corría por la sien. El vidente dio un paso adelante, con su túnica blanca ondeando, y declaró el propósito del ritual con una voz desprovista de piedad. Juicio de purificación, que el bosque juzgue lo que la manada no puede. Pero Bjorn vio la verdad de inmediato. Esto no era una prueba. Era una ejecución disfrazada de ceremonia. Las runas estaban mal, estaban retorcidas y diseñadas no para poner a prueba, sino para atrapar. Cuando los ojos de la mujer recorrieron el círculo, posándose primero en un hombre de hombros anchos, que se negaba a mirarla a los ojos, y luego en una mujer más pequeña que se apartó por completo, Bjorn vio el momento exacto en que ella lo comprendió. Traición, completa y absoluta. Eva, susurró con voz quebrada. El hombre apretó la mandíbula, pero no la miró. Astrid. La mujer encogió los hombros, pero permaneció en silencio. La vidente levantó las manos. El círculo se encendió. Las llamas rugieron, atrapando a la mujer en su interior. La empujaron hacia atrás, tropezando, y los guardias se retiraron como si llevara la peste. «Adéntrate más», ordenó la vidente. «Deja que el bosque decida». Por un momento la mujer se quedó paralizada, con la lluvia empapando su vestido rasgado y mezclándose con la sangre. Luego levantó la barbilla, con sus ojos plateados reflejando la luz de las llamas, e hizo algo que dejó sin aliento a Bjorn. Se rió. No era una risa histérica, ni temerosa, sino amarga y oscuramente comprensiva. «No me estás poniendo a prueba», dijo con claridad, lo suficientemente alto como para que todos la oyeran. «Me la estás entregando a él». Luego se dio la vuelta y se adentró en el bosque de Blackroot, con la cabeza bien alta, mientras aquellos que la habían condenado la observaban en silencio. En el momento en que cruzó el umbral, Bjorn lo sintió. Un pulso, antiguo, violento e imposible. Resonancia, el fenómeno más raro en la historia de los lobos. La señal de que sangre antigua se encontraba con sangre antigua. Esta mujer destrozada y sangrante llevaba en sus venas un poder que rivalizaba con el suyo, lo que planteaba una pregunta muy importante. ¿Por qué alguien con un antiguo linaje alfa había sido arrojado a un lugar de ejecución en medio de una tormenta? La manada se dispersó rápidamente, como si temiera permanecer cerca de su propia obra. Las hogueras se apagaron. Las runas brillaron débilmente y luego se desvanecieron. Y Bjorn se quedó bajo la lluvia, mirando el lugar donde ella había desaparecido entre las sombras.
Sintió algo que no había sentido en un siglo. Vacilación. Debería marcharse. Se trataba de un asunto del consejo. La justicia de la manada no era asunto suyo. Pero estaba ese grito, esa risa y la forma en que ella caminó hacia la muerte con la espalda recta. El lobo que llevaba dentro gruñó, exigiéndole que investigara y descubriera por qué esa mujer le hacía hervir la sangre cuando llevaba décadas sin sentir nada. Bjorne cruzó la frontera hacia el territorio del Consejo y el bosque de raíz negra, rompiendo su neutralidad por primera vez desde que había tomado la corona. El bosque lo engulló de inmediato, con los árboles centenarios gimiendo y las ramas retorciéndose. Sin embargo, se movió a través de la oscuridad como si fuera suya, con sus ojos violetas brillando mientras seguía la atracción de esa resonancia imposible. La encontró una hora más tarde. Estaba de rodillas junto a un arroyo, tratando de lavarse la sangre de la cara con manos temblorosas. Ya tenía moretones en los brazos. Le costaba respirar y probablemente tenía las costillas rotas. Pero estaba viva y consciente cuando las sombras se movieron entre la maleza a su alrededor con intenciones depredadoras. No gritó. En cambio, tarareó una melodía baja y evocadora. Viejas canciones rúnicas que su abuela solía cantar a los niños asustados. Canciones destinadas a calmar a los niños asustados. Las criaturas del bosque se detuvieron, confundidas por una presa que cantaba en lugar de huir. Bjorn se movió antes de que pudieran decidir. Se transformó parcialmente, lo suficiente para mostrar su dominio, y las criaturas se dispersaron como humo. Zoom. La mujer levantó la cabeza y sus ojos plateados se clavaron en los violetas de él. La resonancia lo golpeó con tanta fuerza que casi se tambaleó. El poder, crudo, reprimido y furioso, se enroscaba bajo su piel como una tormenta enjaulada. Intentó ponerse de pie, fracasó y se desplomó contra las rocas. ¿Quién eres?, preguntó con voz ronca, presionando una mano contra sus costillas. Bjorne se acercó lentamente, observando cómo su cuerpo se tensaba a pesar del agotamiento. Vio cómo sus ojos seguían sus movimientos, con el cansancio de alguien que esperaba violencia. «Alguien que quiere saber», respondió con voz baja y áspera. Una mujer con sangre ancestral acababa de enfrentarse a una sentencia de muerte sin suplicar clemencia. Sus ojos se abrieron ligeramente y luego se entrecerraron. «¿Lo has sentido?» «Sí, entonces sí, amaba ella. Entonces sabes lo que soy». Su risa fue amarga, contaminada, errónea y peligrosa. Bjorn se arrodilló a su lado, ignorando cómo ella se estremeció cuando le tocó la sien con dos dedos. La anomalía le impactó de inmediato. Su presión. Años de ella se habían entretejido en su esencia como veneno en las raíces de un árbol. «¿Quién te hizo esto?» «Todos», susurró ella. «Mi manada, los ancianos, decían que mis ojos estaban malditos, que había perturbado los hechizos protectores. Decían que era mejor que muriera». Sus ojos comenzaron a cerrarse. Bjorn tomó una decisión que rompería un siglo de cuidadosa neutralidad. «No vas a morir esta noche», dijo, tomándola en sus brazos con una delicadeza que incluso a él le sorprendió. «Porque si alguien se ha tomado tantas molestias para matarte, debes de ser absolutamente aterradora». Ella lo miró a través de su cabello ensangrentado. La confusión y la esperanza se reflejaron en su rostro. «Quiero ver qué pasa», continuó Bjorn, sintiendo cómo el bosque vibraba a su alrededor en respuesta a sus palabras cuando te despiertas enfadado. Esta es la historia de un asesinato fallido y de una reina que resurgió de sus cenizas. ¿Qué sucede cuando un rey alfa le enseña a una loba subyugada que nunca fue quebrantada, solo enjaulada? Dale me gusta a esta publicación si quieres ver a Freyhus Olocter quemar a todos los que intentaron enterrarla. Averigüemos quién realmente debería haber tenido miedo. La traición. La tormenta se había estado formando desde el amanecer. Nubes oscuras se cernían sobre las montañas del norte como un ejército invasor. Al anochecer, la lluvia caía con tanta intensidad que apenas se veía a 3 metros de distancia, convirtiendo los senderos del bosque en ríos de barro y ramas rotas. La tormenta se había estado gestando desde el amanecer. Nubes oscuras se cernían sobre las montañas del norte
como un ejército invasor. Al anochecer, la lluvia caía con tanta intensidad que apenas se veía a 3 metros de distancia, y los senderos del bosque se habían convertido en ríos de barro y ramas rotas. Pero Freydis ya apenas sentía el frío. Mientras se adentraba en el bosque de Blackroot, con la sangre y la lluvia mezclándose en su piel, su mente retrocedió en el tiempo como los dedos en el agua, 17 años antes. Mamá, ¿por qué las piedras zumban cuando paso por delante de ellas? El rostro de su madre se había puesto pálido y sus ojos plateados, del mismo tono que los de Freydis, brillaban con una mezcla de miedo y resignación. Las piedras protectoras al borde de su aldea temblaban cada vez que Freydis, de 5 años, se acercaba, y sus antiguas runas brillaban con un tenue azul en respuesta a su presencia. «No las toques, cariño», le susurró su madre, alejándola rápidamente. «Mantente alejada de los límites». Pero Freydis ya había visto a los ancianos observándola desde la sala del consejo. Ya había oído los susurros que la seguían por la plaza del pueblo. Mal, maldita, no debería haber nacido bajo esa luna. Su padre se negó a mirarla a los ojos durante la cena de esa noche. No la había mirado adecuadamente desde su nacimiento, como si temiera lo que pudiera ver reflejado en sus ojos plateados. «Siempre te protegeré, Frey. Siempre». La promesa de Astrid había sonado como un evangelio. Tenían 8 y 9 años, hermanas de sangre juradas en secreto bajo el viejo roble, su sangre mezclada y enterrada en las raíces. Astrid era todo lo que Fridus no era. Ojos dorados, perfectamente normal y amada incondicionalmente por la manada. Pero Astrid la había elegido de todos modos. «Solo tienen miedo», dijo Astrid, trenzando el cabello oscuro de Freydis con dedos suaves. «Porque eres diferente. Especial». «Aquí, especial significa peligroso», respondió Freydis en voz baja. Astrid la abrazó con fuerza. «Entonces yo también seré peligrosa». Ese recuerdo ahora sabía a ceniza porque, cuando importó, cuando el círculo de fuego se cerró y los ojos de Freydis encontraron los de ella con desesperación, Astrid se había dado la vuelta. Siempre había durado exactamente 11 años. 5 años antes, el Consejo de los Cuervos había gobernado todo en los pactos del norte. 9 ancianos sin rostro tras máscaras ceremoniales que decidían alianzas, aprobaban matrimonios y ordenaban ejecuciones sin explicar nunca por qué. Afirmaban preservar antiguos linajes, proteger la pureza de la manada y mantener el orden. Lo que realmente hacían era eliminar a cualquiera que amenazara su control. Freyd lo descubrió el día en que aprobaron su contrato de apareamiento con Iver Black. «Deberías estar agradecida», le dijo la vidente con voz monótona. «La familia de Iver está dispuesta a pasar por alto tu condición. No muchos estarían de acuerdo con eso». Era como si sus ojos plateados fueran una enfermedad, como si el poder que vibraba bajo su piel, un poder que había aprendido a enterrar tan profundamente que ya no podía sentirlo, fuera algo vergonzoso. Al principio Iver había sido amable, distante, pero amable. Nunca la tocaba más de lo que exigía el deber. Nunca la miró como se supone que deben mirarse las parejas. «Le estoy haciendo un favor a mi familia», dijo una vez, ebrio de vino de invierno. «Quitarle a la chica maldita de las manos del consejo. Nos prometieron recursos terrestres. Ella era una transacción, un problema resuelto con papeleo. Y cuando intentó marcharse, cuando intentó huir a los territorios del sur, donde se rumoreaba que las reglas eran diferentes, los cazadores del consejo la trajeron de vuelta en menos de un día. La sangre mancillada no puede elegir», susurró el vidente, grabando runas de supresión en la piel de Freydis mientras ella gritaba. «La sangre mancillada obedece. Presente». Una rama crujió detrás de ella. Freydis se giró, con las costillas protestando, y se encontró frente a una oscuridad vacía. El bosque la rodeaba, con árboles centenarios que gemían como huesos viejos. Las sombras se movían donde no debían. Susurros se enroscaban en el aire, voces que hablaban en idiomas que casi reconocía, contaminados y malditos. «Ahora son nuestros». «No soy vuestra», dijo entre dientes, obligándose a seguir adelante. «No soy de nadie.
El bosque se rió, o tal vez solo fuera el viento entre las ramas rotas. Su visión se nubló. El dolor le atravesaba el pecho con cada respiración. Las runas de supresión que el vidente había grabado en su piel años atrás le quemaban la carne. Estaban reaccionando a algo en ese lugar, manteniendo su poder bloqueado incluso mientras su cuerpo se desmoronaba. Tropiezó con las raíces, se apoyó en el tronco de un árbol y siguió caminando. Solo túmbate. Sería más fácil y rápido. El pensamiento susurró en su mente como veneno. Reconoció que era su propia voz. La parte de ella que había sido destrozada por años de decirle que estaba equivocada, que era peligrosa y que era mejor que desapareciera. Pero otra voz respondió, más pequeña pero más feroz. Querían que suplicaras. No lo hiciste. No empieces ahora. Así que, en su lugar, tarareó las viejas canciones rúnicas que su abuela le había enseñado antes de que el consejo prohibiera tales cosas. Canciones sobre lobos que corrían con la luna, sobre mujeres que se convirtieron en leyendas, sobre el poder que no podía estar encerrado para siempre. El tarareo estabilizó su respiración y calmó el pánico que intentaba abrirse paso por su garganta. Aparecieron unos ojos en la oscuridad, amarillos, depredadores, criaturas del bosque que daban vueltas, atraídas por el olor de la sangre y el miedo. Se movían como sombras líquidas, acercándose y esperando a que ella cayera. Fried se apoyó contra un árbol y miró a los ojos a cada uno de ellos. «Sobreviví a mi propia manada», dijo en voz baja. «¿Creéis que me dais miedo?» Las criaturas se detuvieron, confundidas. Las presas no hablan. Las presas huyen. Empezó a tararear de nuevo, esta vez más alto. La melodía se entretejía con la lluvia y la oscuridad como un escudo hecho de sonido. Los ojos de la criatura parpadearon y vacilaron, y poco a poco se fundió de nuevo con las sombras. No fue porque fuera fuerte, sino porque se negó a actuar como una presa. Fredus exhaló un suspiro tembloroso y se deslizó por el tronco del árbol. El agotamiento finalmente había vencido. Se llevó las rodillas al pecho y tembló violentamente mientras observaba la oscuridad en busca de movimiento. Se suponía que la primera noche en el bosque de raíz negra te mataba. Todo el mundo lo sabía. El bosque decidía quién merecía marcharse y quién se convertiría en parte de sus raíces. Pero Fredus no cerró los ojos. Siguió tarareando, observando y respirando, a pesar del dolor. A medida que pasaban las horas y los relámpagos rasgaban el cielo, sintió un cambio en el aire que la rodeaba. El bosque estaba escuchando. La lluvia amainó. Los susurros se desvanecieron en el silencio. En ese silencio, Friedis lo sintió. Había ojos fijos en ella, no depredadores ni hambrientos, sino evaluadores. Levantó lentamente la cabeza y sus ojos plateados escudriñaron la oscuridad. Vio una forma enorme y silenciosa en las sombras que le aceleró el pulso. No por miedo, sino por reconocimiento. Lo que fuera que estaba allí observándola no formaba parte de la manada ni del consejo, y no era nada que le hubieran enseñado a temer. Era algo más antiguo. Por razones que no podía explicar, no la había dejado morir. Los labios de Frieda se curvaron en una sonrisa amarga. «Bueno», dijo en voz baja en la oscuridad, «¿vas a matarme o solo vas a mirar?» La silueta no se movió. No respondió, pero ella podía sentir su atención sobre ella, como calor contra su piel, y sabía con absoluta certeza que este bosque no la había elegido para morir aquí. Había elegido algo completamente diferente. Bjorn Ironfist no había roto un juramento en un siglo. Ni siquiera cuando los pactos del sur le rogaron que interviniera durante las guerras sangrientas, ni cuando su propio hermano lo desafió por la corona y perdió. Ni siquiera cuando el Consejo de los Cuervos ejecutó a inocentes en sus fronteras y lo desafió a objetar. La neutralidad era el precio de la paz. Era una lección grabada en sus huesos por una traición tan profunda que había congelado su corazón durante 100 años. Y, sin embargo, allí estaba, medio transformado bajo la lluvia, observando a una mujer moribunda tararear a los depredadores como si tuviera derecho a seguir viva. «Esto no es asunto tuyo», insistía su mente. «Deja que la justicia del consejo siga su curso. Lo juraste».
pero la resonancia zumbaba en su pecho como un segundo latido, ahogando la razón. Solo había sentido algo así una vez, 200 años atrás, con una mujer que había llevado una corona a su lado, con plata en los ojos. Ella le había susurrado promesas en la oscuridad y luego había vendido toda su estirpe al consejo a cambio de poder. El nombre de Sarafene aún le sabía a veneno. Ella también llevaba sangre de los ancianos, un antiguo linaje alfa que rivalizaba con el suyo. El consejo temía lo que su unión podría crear, una dinastía demasiado poderosa para controlarla. Así que le hicieron una oferta: traicionarlo, borrar su linaje y gobernar sola con su bendición. Ella aceptó sin dudarlo. Bjorn juró ese día, de pie sobre las cenizas de su familia, que nunca volvería a intervenir en los asuntos del consejo, que gobernaría su reino con dominio absoluto y dejaría que el resto del mundo ardiera. Pero esta chica sangrante y desafiante, que se negaba a suplicar, le hacía sentir como un trueno en las venas. El propio bosque se inclinaba hacia ella como si llevara la luz de la luna bajo la piel. Un movimiento entre la maleza le devolvió la atención al presente. Las criaturas regresaban, envalentonadas por su debilidad. El hambre había superado su confusión inicial. El tarareo de Fridus se interrumpió. Sus ojos siguieron las sombras que se acercaban y su mirada plateada se apagó por el agotamiento. Intentó ponerse de pie, fracasó y cayó contra el tronco del árbol con un grito de dolor. Las criaturas se abalanzaron, Bjorn se movió. No pensó ni calculó, simplemente se movió más rápido de lo que los ojos mortales podían seguir. Su transformación parcial se completó en medio de la carrera. Extendió las garras, tensó los músculos y sus ojos brillaron con un color violeta intenso. Golpeó a la primera criatura con suficiente fuerza como para romperle la columna vertebral y lanzarla contra un árbol a 6 metros de distancia. Agarró a la segunda por el cuello, hundiéndole profundamente las garras, y la lanzó a la oscuridad con un sonido que hizo que todo el bosque se quedara en silencio. La tercera intentó huir. Bjorn fue más rápido. La inmovilizó en el suelo con una mano y le dejó ver al depredador alfa en sus ojos, el rey alfa que había reinado sin oposición durante un siglo. La observó gemir antes de soltarla. «¡Corre!», gruñó, «y dile a todo lo que hay en este bosque que ella lo ha reclamado». La criatura huyó como el humo y el viento. Bjorn se enderezó, con la lluvia resbalando por su forma parcialmente transformada, y se volvió para encontrar a Fridis mirándolo con sus grandes ojos plateados. No era miedo, ni gratitud, sino reconocimiento. «Tú», susurró, «estabas allí, en el círculo». Él no respondió, solo la observó luchar por mantenerse consciente, viendo cómo las runas de supresión en su piel pulsaban con una luz enfermiza, mientras luchaban por mantener su poder oculto, incluso cuando su cuerpo se derrumbaba. «Las protecciones», jadeó ella, presionando una mano contra su pecho. «Se están rompiendo». El aire a su alrededor brilló y se agrietó, y de repente la magia de supresión que el consejo había tejido en su propia esencia comenzó a astillarse como hielo bajo presión. Frid gritó. No era dolor ni miedo, era liberación. Un fuego plateado se encendió bajo su piel, pero desapareció en un instante cuando las protecciones volvieron a su lugar, bloqueándolo. Pero ese momento fue suficiente. Bjorn lo sintió como un rayo en el pecho. Sangre ancestral, pura, antigua y más concentrada que la de los Seraphins. No era solo un poder antiguo, era primigenio. Era el tipo de linaje que el Consejo supuestamente había borrado siglos atrás. El tipo que podía remodelar territorios con un solo pensamiento. Podía doblegar a lobos inferiores a su voluntad con su mera presencia. Incluso podían desafiarlo por el dominio. No era de extrañar que hubieran intentado matarla. Fried se desplomó hacia adelante, perdiendo el conocimiento antes de caer al suelo. Bjorn la cogió. En el momento en que sus pieles se tocaron, una resonancia explotó a través de él con suficiente fuerza como para hacerle caer de rodillas. Todos sus nervios se encendieron. Todos sus instintos gritaban «Mía», con una posesividad que no había sentido en mucho tiempo. No, no desde...
Esto era diferente, era más fuerte y aterrador en su intensidad. Podía sentir cómo los latidos de su corazón se ralentizaban con los suyos, y podía sentir el poder reprimido bajo su piel llamando al suyo, respondiendo a una pregunta que había dejado de hacerse hacía décadas. Vínculo de pareja. El lobo que había en su interior gruñó. ¡Reclámala ahora! Sin embargo, Bjorn reprimió ese instinto con un siglo de control practicado y se centró en el problema inmediato. Ella se estaba muriendo, lenta pero seguramente. Las runas de supresión eran veneno, y su cuerpo no podría soportarlas mucho más tiempo. Horas, tal vez, un día como mucho. Tenía dos opciones. Podía dejarla y mantener su neutralidad, o podía llevarla al otro lado de sus fronteras y declarar la guerra al Consejo. Fried se movió ligeramente en sus brazos y sus labios se movieron, formando palabras demasiado bajas para oírlas. Bjorn se inclinó más cerca. No suplicaré, susurró, a pesar de estar inconsciente. No lo haré. Algo en su corazón helado se rompió. Se puso de pie, acunándola contra su pecho con una delicadeza que le sorprendió, y miró su rostro manchado de sangre. Sus ojos plateados estaban ocultos bajo sus párpados cerrados. Su cabello oscuro estaba pegado a su pálida piel. Era desafiante incluso en su estado inconsciente. Si alguien se toma tantas molestias para matarte, pensó, debes de ser absolutamente aterradora. Quería verlo. Quería ver qué pasaría cuando ese poder enjaulado finalmente se liberara. Quería ver las caras del consejo cuando se dieran cuenta de que su mayor error no había muerto en el bosque de Raíz Negra. Ella había encontrado a un rey alfa en su lugar. Bjorn se volvió hacia su territorio, hacia la fortaleza fronteriza oculta donde no llegaban las leyes del consejo, y dio el primer paso que rompería un siglo de neutralidad. El bosque cambió a su alrededor. Los árboles se doblaron y las sombras retrocedieron. Oyó un susurro en el viento, antiguo y aprobador. El bosque ya ha elegido, murmuró Bjorn mirando a la mujer en sus brazos. Y por primera vez en 100 años, tomó una decisión por sí mismo. Cruzó la frontera sin mirar atrás. La fortaleza fronteriza era un secreto que ni siquiera la mayoría de la manada de Bjorn conocía. Construido en la ladera de la montaña hace siglos y oculto tras piedras protectoras y magia ancestral, servía de refugio al rey Alfa cuando el peso de la corona se hacía demasiado pesado de soportar en público. Servía de refugio al rey Alfa cuando el peso de la corona se hacía demasiado pesado de soportar en público. En su interior había paredes de piedra, una sola chimenea y muebles escasos y desgastados. Sin lujos, sin testigos, solo silencio. Bjorn cerró la puerta de una patada y llevó a Fridus a la cama, que era poco más que pieles apiladas sobre un armazón de madera. La acostó con cuidado, observando cómo su respiración se había vuelto superficial y cómo las runas de supresión de su piel pulsaban con una luz verde enfermiza. Veneno entretejido con magia, la especialidad del consejo. Trabajó en silencio, reuniendo suministros, agua, paños limpios y ungüentos curativos que llevaban décadas sin usarse. Sus manos, hechas para la violencia, se movían con sorprendente delicadeza mientras limpiaba la sangre de su rostro, revelando sus rasgos afilados y su piel pálida. La herida en la cabeza no era profunda y las costillas estaban fisuradas, pero no rotas. Tenía el cuerpo cubierto de moretones, pero las runas grabadas en su clavícula, sus muñecas y su esternón hicieron que Bjorn apretara la mandíbula mientras las examinaba. No eran recientes, tenían años y estaban superpuestas como tejido cicatricial. Cada una reforzaba a la anterior, manteniendo su poder tan profundamente enterrado que probablemente ni siquiera sabía que lo poseía. Era sistemático, calculado y cruel. Trazó una con el pulgar, sintiendo lo incorrecto de ello, y un fuego violeta parpadeó en sus dedos. Su propio poder respondió, queriendo quemar la magia. Sin embargo, romper las runas de supresión sin matar a su portadora requería un nivel de precisión que no se atrevía a creer que poseía. Todavía no. No sin saber exactamente lo que había hecho el consejo. El fuego crepitaba. La lluvia golpeaba contra la piedra. Bjorn se recostó en la silla junto a la cama y la observó respirar.
Esta mujer imposible había sobrevivido a lo que debería haberla matado 3 veces. ¿Por qué se siente así?, pensó. Los ojos de Fridus se abrieron de golpe y se encontraron con los de Violet a 1 metro de distancia, iluminados por el fuego. Ella se movió al instante, rodando fuera de la cama a pesar del dolor y poniendo distancia entre ellos, quedando de pie con la espalda contra la pared. Su respiración era rápida y superficial. Sus ojos escudriñaban la habitación en busca de salidas, armas o cualquier otra cosa que pudiera ayudarla. ¿Dónde?, preguntó con voz quebrada. Tragó saliva con dificultad. ¿Dónde estoy? Estás a salvo, dijo Bjorn sin moverse de la silla. Estás en mi territorio. El consejo no puede alcanzarte aquí. Ella entrecerró los ojos. El consejo llega a todas partes. Aquí no. ¿Quién eres? Bjorn Ironfist, rey alfa del Reino del Norte. El reconocimiento se reflejó en su rostro, seguido inmediatamente por la incredulidad. El rey alfa no interfiere en los asuntos del consejo. Todo el mundo lo sabe. Yo no lo hago. Bjorn se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas como solía hacer. Entonces, ¿por qué? Ella se detuvo y se llevó una mano a las costillas con un gemido. ¿Por qué estoy aquí? Porque llevas sangre ancestral. Porque el bosque te responde. Hizo una pausa sopesando sus palabras. Porque quería ver qué pasaría si te despertabas enfadada. Fridus se rió. El sonido era amargo y entrecortado. No estoy enfadada. Estoy cansada. Mentirosa. Sus ojos brillaron. No me conoces. Sé que no suplicaste, dijo Bjorn en voz baja. Sé que entraste en ese bosque con la cabeza bien alta. Sé que tarareaste canciones a los depredadores en lugar de gritar. Lo sé. La miró fijamente a los ojos. Eres más fuerte de lo que ellos querían hacerte creer. El silencio se extendió entre ellos, cargado de cosas no dichas. Los dedos de Fried se movieron inconscientemente hacia las runas de su clavícula, trazando las cicatrices familiares. Fuerte, repitió en voz baja. Los ancianos decían que era peligrosa. Se equivocaban. Que mi poder estaba contaminado. Que lo destruiría todo si alguna vez... Se detuvo. ¿Si alguna vez qué? ¿Si alguna vez despertara? Su voz se redujo a un susurro. Eso es lo que hacen las runas. Me mantienen dormida. Me mantienen enterrada. Bjorn apretó los puños. ¿Cuánto tiempo? 13 años, desde que tenía 5. Bajó la mirada hacia sus muñecas llenas de cicatrices. Cada vez que sentían que algo se movía, añadían otra capa, otro candado, hasta que no pude sentir nada en absoluto. La crueldad casual de aquello despertó algo oscuro y violento en el pecho de Bjorn. ¿Y tu manada lo permitió? Mi manada lo ordenó. La risa de Fried era hueca. Tenían miedo. El consejo les dijo que yo era una amenaza para la estabilidad. La sangre ancestral no había existido durante siglos, dijeron, y no debía existir ahora. Yo era una anomalía, un error que debía corregirse. Ella comenzó a tararear suavemente. Suavemente, apenas audible. Era la misma canción rúnica del bosque. Bjorn lo notó de inmediato. Haces eso cuando tienes miedo. Fridus se detuvo a mitad de la nota, sorprendida. ¿Qué?, preguntó. Canciones tranquilizadoras. Inclinó ligeramente la cabeza. Mi abuela solía cantarlas para calmar a los niños durante las tormentas. No soy un niño. No, asintió Bjorn. Vi algo cambiar en su expresión. No lo eres. Otro silencio. Este era diferente, cargado. Fregus se llevó las rodillas al pecho y hizo una mueca de dolor. ¿Por qué me salvaste? ¿En serio? Dijiste que no interferías. Dijiste que juré neutralidad hace un siglo. Bjorn la interrumpió, con voz más dura. Después de que alguien con sangre ancestral me utilizara, traicionara todo lo que amaba y vendiera todo mi linaje al consejo a cambio de poder, vi cómo ardían todos mis seres queridos. Juré que nunca dejaría que nadie se acercara lo suficiente como para volver a hacerlo. Nunca intervengo en la política del consejo. Nunca. Se detuvo, apretando la mandíbula. Pero estás aquí, dijo Fridus en voz baja. Cruzaste el territorio del consejo y me trajiste al otro lado de tus fronteras. Eso no es neutralidad.
No, no lo es. Entonces, ¿por qué? Bjorn la miró a los ojos y por primera vez le permitió ver la verdad. Porque cuando te toqué sentí algo que no había sentido en 100 años. Resonancia. Necesito saber si eres como ella, si usarás ese poder para destruir o si eres diferente. ¿Cómo de real? La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos. Fridus lo estudió con esos inquietantes ojos plateados, viendo más allá del rey Alfa al hombre que había debajo, el que llevaba un siglo de traición como una corona de espinas. No sé lo que soy, admitió en voz baja. Me mantuvieron enterrada durante tanto tiempo. No sé quién habría sido sin las runas, sin el miedo. Hizo una pausa. Pero sé lo que no soy. No soy suya. Sea quien sea ella, algo en la expresión de Bjorn se suavizó ligeramente. Bien. Un tronco se movió en el fuego. Las chispas bailaron hacia arriba. Entonces Bjorn se tensó y giró bruscamente la cabeza hacia la puerta. Sus ojos brillaron con un color violeta. ¿Qué? Fridus se sobresaltó en silencio. Se puso de pie con un movimiento fluido, con todos los músculos tensos. Alguien ha cruzado mis fronteras. Varios alguien. ¿Quién? La sonrisa de Bjorn era todo dientes y nada de calidez. Cazadores. Los consejos. El rostro de Fridus palideció. Nos han seguido. No, dijo Bjorn, acercándose a la ventana y mirando hacia la oscuridad. Ya están llegando. Esto estaba planeado. Se volvió hacia ella con los ojos violetas encendidos. Nunca tuvieron la intención de dejarte morir tranquilamente en ese bosque. Querían asegurarse. Entonces tenemos que huir. Yo no huyo. Sus palabras transmitían una certeza absoluta. A pesar del dolor, Fried se puso en pie. A pesar de todo, dijiste neutralidad. La rompí en el momento en que te llevé al otro lado de la frontera. La voz de Bjorn bajó a un tono peligroso. Y yo no hago las cosas a medias. Afuera, en la oscuridad empapada por la lluvia, las sombras se acercaban a la fortaleza. La casa los había encontrado. No te muevas. La orden de Bjorn fue absoluta mientras cruzaba la habitación en dos zancadas y se colocaba entre Freydis y la puerta. Sus ojos nunca se apartaron de la ventana mientras seguía los movimientos en la oscuridad que ella no podía ver. ¿Cuántos? Preguntó Frois, obligando a su voz a permanecer firme a pesar del miedo que le recorría la espalda. 6, quizás 7. Bjorn apretó la mandíbula. Están rodeándonos. Son profesionales entrenados por el consejo. Entonces nos superan en número. Tú sí. La miró con sus ojos violetas ardientes. Yo no. La certeza en su voz debería haber sonado arrogante. En cambio, era simplemente una constatación de los hechos. Bjorn se acercó a un cofre de madera que había en la esquina y sacó unas armas que parecían antiguas. Había una espada con runas grabadas a lo largo de su hoja y unas garras hechas de un metal oscuro que parecía beber la luz del fuego. Pero se detuvo, con los dedos suspendidos sobre algo envuelto en cuero envejecido en el fondo del cofre. Un pequeño libro, encuadernado en lo que parecía piel. ¿Qué es eso?, preguntó Fried. Registros de linajes de antes de que el consejo reescribiera la historia. Bjorn lo levantó con cuidado y lo llevó a la mesa. Si llevas sangre ancestral, tu linaje estará aquí. El consejo destruyó la mayoría de estos, pero mi familia guardó uno en secreto. Lo abrió. Las páginas crujían por el paso del tiempo. Comenzó a examinar los nombres y símbolos escritos en antigua escritura rúnica. Su dedo recorrió linajes y conexiones que no significaban nada para Fridus, pero lo eran todo para él. Entonces se detuvo, quedándose completamente inmóvil. ¿Qué? A pesar del dolor, Fridus se acercó. ¿Qué has encontrado? La voz de Bjorn era baja y casi reverente. No solo eres sangre antigua, eres sangre primera, la hija de Ulf, la hija de Ulf. Desciendes directamente de la línea alfa original. Fueron ellos quienes caminaron con los dioses antes incluso de que existieran las manadas. Fridus sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Eso no es posible. Esa línea fue borrada. Sí. Bjorn la miró y ella vio algo parecido al asombro en su expresión. El consejo lo llamó la purga, que tuvo lugar hace 300 años.
Cazaron y ejecutaron a todos los descendientes vivos de los alfas originales, hombres, mujeres y niños. Afirmaron que era necesario para mantener la estabilidad, ya que un poder demasiado concentrado destrozaría las manadas. Pero en realidad, susurró Freydis, tenían miedo. Los primeros de sangre podían comandar cualquier manada, anular la autoridad del consejo con su mera presencia y remodelar los territorios a su antojo. Señaló las runas en su piel. Por eso te enterraron tan profundamente. Si alguna vez despertabas y tu poder se manifestaba, sería imparable. Las palabras le sonaban extrañas en la boca, incorrectas. Toda su vida la habían llamado débil, rota y sin valor. Y ahora tu manada lo sabe. La voz de Bjorn se endureció. Tenían que saberlo. Tus ojos plateados y la forma en que los guardianes reaccionan ante ti son marcas de primera sangre. Sabían exactamente lo que eras y ayudaron al consejo a encerrarte. Las piernas de Freyd se doblaron. Se hundió en la silla, con la mente acelerada. Cada momento de su infancia cobró de repente un nuevo significado. La negativa de su padre a mirarla, los susurros de los ancianos, el matrimonio estratégico de Ivar e incluso la amistad de Astrid. ¿Había sido algo de eso real o todos habían estado observando y esperando para asegurarse de que el monstruo permaneciera encerrado? Me tenían pánico, susurró. Todos esos años deberían haberlo tenido. Bjorn cerró el libro, porque la primera sangre no solo conlleva poder. Se despierta violentamente cuando se rompe la represión. ¿Y la tuya? Miró las runas en su piel, que ahora latían más rápido y formaban grietas a medida que la magia comenzaba a fallar. Como si sus palabras la hubieran invocado, el calor se intensificó bajo la piel de Freydis. No era doloroso, era intenso, como estar demasiado cerca de una hoguera. Pero el fuego estaba dentro de ella, quemando años de candados y cadenas. Jadeó y se llevó una mano al pecho. Respira, le ordenó Bjorn de repente a su lado. No luches contra ello. Déjalo. Una luz plateada se encendió bajo su piel. Solo por un segundo, el tiempo justo para que las sombras de la habitación retrocedieran y el fuego de la chimenea rugiera con más fuerza. Las paredes temblaron. Afuera, los árboles gemían y se doblaban, con sus ramas extendiéndose hacia la fortaleza como súplicas ante una reina. Bjorn la sujetó antes de que pudiera caer, con sus manos firmes sobre sus hombros. El bosque te reconoce. Sabe lo que eres. No sé lo que soy, dijo Freydis entre dientes, luchando por controlar el poder y tratando de liberarse. No sé cómo. Lo sabrás, respondió él con voz segura. Pero no esta noche. Esta noche sobreviviremos. Un aullido rasgó el aire exterior. Demasiado cerca, demasiado cerca. Bjorn levantó la cabeza y sus ojos se encendieron. Se están acercando, soltó a Freydis y se dirigió a la ventana con un movimiento fluido. Lo que vio hizo que su expresión se volviera fría y peligrosa. ¿Qué pasa?, preguntó Freydis, enderezándose a pesar del temblor de sus miembros. Veo a 7 cazadores, la élite del consejo. La voz de Bjorn era monótona. Y a uno de ellos. Hizo una pausa y algo parecido al arrepentimiento se reflejó en su rostro. Uno de ellos es alguien que conoces. El corazón de Freydis se detuvo. ¿Quién? Pelo rubio, ojos dorados, se mueve como si lo hubiera hecho antes. Bjorn la miró. Tu hermana de vínculo. El nombre salió de los labios de Freydis como una maldición. Astrid. Por supuesto. Por supuesto. Astrid estaba entre ellos, la chica que había jurado protegerla, que había prometido estar siempre ahí para ella, ahora la perseguía como a un animal que había que sacrificar. La traición debería haberle dolido, debería haber roto algo dentro de ella. En cambio, encendió algo completamente diferente. El calor volvió a arder bajo su piel, esta vez más intenso. Las runas de supresión se agrietaron de forma audible y la luz verde parpadeó y se apagó. El poder se elevó como una marea y con él llegó una ira pura y ancestral que había dejado de tener miedo. Fregus, comenzó Bjorn. Ella estaba allí. Su voz sonó extraña,
con un tono que hizo que incluso el rey Alfa se detuviera. Cuando me empujaron al círculo e Ivar se dio la vuelta, Astrid estaba allí, pero no hizo nada. Lo sé. Y ahora está aquí para terminar lo que ellos empezaron. Sí. Fried miró a Bjorn con sus ojos plateados ardiendo con una luz antinatural. Entonces, que lo intente. Algo peligroso y aprobatorio brilló en la expresión de Bjorn. ¿Puedes ponerte de pie? Sí. ¿Puedes luchar? Freydis pensó en los 13 años de opresión. Pensó en todas las veces que la habían llamado equivocada, rota o peligrosa. Pensó en la fría indiferencia de Ivar y en la traición final de Astrid. Pensó en cómo esperaban que muriera en silencio. No lo sé, admitió, pero estoy a punto de averiguarlo. Bjorn sonrió, una sonrisa genuina, aguda y salvaje. Buena respuesta. Se dirigió a la puerta, con las armas en la mano, y una sensación de poder irradiaba de él como ondas de calor. El rey Alfa se preparaba para la guerra. Afuera, los cazadores se acercaban. Y adentro, algo antiguo finalmente comenzó a agitarse. «Quédate detrás de mí», ordenó Bjorn, con la mano en la puerta, «hasta que ya no puedas más». Luego la miró. Sus ojos violetas se encontraron con los plateados de ella. Era hora de mostrarles por qué el consejo tenía razón al temer. La puerta se abrió de golpe. La casa había llegado. Entraron por la puerta como sombras con dientes. 7 cazadores entrenados por el consejo, moviéndose con la gracia depredadora de lobos que habían matado durante siglos. En cuestión de segundos llenaron la pequeña fortaleza, rodeando a Bjorn y Freydis con las armas desenvainadas y los ojos brillando con un tono dorado a la luz del fuego. Bjorn no se movió ni se inmutó. Simplemente se interpuso entre ellos y Freydis con la quietud absoluta de un depredador alfa que decide si la presa merece el esfuerzo. «Rey Alfa», dijo el cazador principal, con la voz amortiguada tras una máscara ceremonial adornada con plumas de cuervo. «Apártese. Esto es asunto del consejo». «Este es mi territorio», respondió Bjorn con una voz peligrosamente suave, «lo que lo convierte en asunto mío. La chica lleva sangre contaminada. Fue condenada. ¿Quieres decir asesinada?» Los ojos de Bjorn se encendieron de color violeta. «No finjamos que el consejo comete injusticias». Los cazadores se movieron nerviosos, a pesar de su número. Incluso la élite del consejo sabía que no debía desafiar a un rey alfa en su propio territorio. Entonces, uno de ellos dio un paso adelante. Era más pequeña que el resto, con el pelo rubio recogido en trenzas de guerrera y unos ojos dorados que Freydis conocía mejor que su propio reflejo. Astrid se quitó lentamente la máscara. «Hola, Frey», dijo en voz baja. El uso informal del apodo que solo las hermanas Bond utilizaban golpeó a Freydis como un golpe físico. Se le cortó la respiración. El calor se intensificó bajo su piel y el poder surgió en respuesta a la herida emocional. «No», dijo Freydis entre dientes. «No me llames así. Perdiste ese derecho cuando te alejaste». La expresión de Astrid permaneció cuidadosamente neutral. «Hice lo que tenía que hacer por la manada, por la estabilidad. Tú viste cómo me arrojaban al bosque para que muriera. Estás corrompida, Frey. Siempre lo has estado». Astrid dio otro paso hacia ella, pero se detuvo al oír el gruñido sordo de Bjorn. «Los ancianos descubrieron la verdad hace años. Tú llevas la primera sangre. ¿Entiendes lo que eso significa? La última vez que alguien de tu linaje estaba vivo, comenzó una guerra que mató a miles. El consejo no tuvo otra opción». «Siempre hay una opción», interrumpió Freydis, con el poder crepitando bajo su piel como un rayo en una botella. «Tú elegiste traicionarme. No lo disfraces de deber. Yo elegí proteger a todos los demás de ti». La compostura de Astrid se resquebrajó y dejó entrever una emoción genuina. «¿Crees que yo quería esto? Eras mi hermana y mi mejor amiga. Pero vi en lo que te estabas convirtiendo. Vi cómo se rompían los hechizos a tu alrededor y cómo huían los animales cuando pasabas por delante. Eres peligrosa, Frey. Siempre lo has sido. Entonces, ¿por qué sigues hablando?» La voz de Bjorn cortó la tensión como una espada. «Si es tan peligrosa, ¿por qué enviar a 7 cazadores cuando uno bastaría?»
Astrid apretó la mandíbula. Porque sabemos de lo que es capaz y también sabemos lo que tú eres, Rey Alfa. Esperamos que entres en razón. Apártate. Déjanos terminar esto. El Consejo está dispuesto a pasar por alto tu interferencia si cooperas ahora. Muy generoso, dijo Bjorn con tono seco. Práctico, dijo Astrid, señalando a Freytus. Ya está despertando. Mírala, las runas están fallando. Cuando su poder se haya manifestado por completo, será imparable. ¿Es eso lo que quieres? ¿Otro tirano con la primera sangre arrasando las manadas? Bjorn se quedó en silencio por un momento. Fried podía sentir su presencia sólida e inamovible detrás de ella, pero no habló. Y en ese silencio, la duda se apoderó de él. ¿Y si Astrid tenía razón? ¿Y si el poder que se escondía bajo su piel era realmente corrupción? ¿Y si era peligrosa y monstruosa, tal y como siempre habían dicho? Freytus bajó la mirada hacia sus manos llenas de cicatrices, hacia las runas que se agrietaban y fallaban, y hacia la luz plateada que latía bajo su piel. Quizás deberían acabar con ella. Quizás sería más fácil. No, la voz de Bjorn era tajante. Fridus levantó la vista, sorprendido. Ella se queda, continuó Bjorn, dando un paso deliberado hacia adelante. Los cazadores se tensaron inmediatamente bajo mi protección en mi territorio. Y si el Consejo tiene algún problema con eso, añadió, mostrando todos sus dientes en una amplia sonrisa, pueden venir a decírmelo ellos mismos. Pueden venir a decírmelo ellos mismos. Astrid abrió mucho los ojos. Estás violando el pacto de neutralidad. Lo juraste. Juré muchas cosas hace un siglo. El poder de Bjorn comenzó a irradiarse hacia afuera, presionando contra las paredes y haciendo que el fuego rugiera más fuerte. He dejado de cumplir esas promesas. Empezarías una guerra por ella. La voz de Astrid se elevó con incredulidad. ¿Por una chica corrupta a la que solo conoces desde hace una noche? Sí. La simplicidad de ello dejó a la sala en silencio. Friedrich sintió que algo se rompía en su pecho. No era dolor, sino otra cosa. Algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Última oportunidad, dijo el cazador principal, apretando con fuerza su espada. Entrega a la chica o enfréntate al juicio del consejo. La risa de Bjorn fue baja y peligrosa. ¿Crees que eres una amenaza para mí en mi territorio, con mi bosque a mis espaldas? Movió los hombros y el poder se propagó por el aire como ondas de calor. Llevo un siglo conteniéndome, preguntándome si había olvidado cómo ser lo que realmente soy. Sus ojos ardían con un fuego violeta. Gracias por recordármelo. La transformación comenzó. Fredus había visto transformaciones parciales antes. Todos las habían visto. Garras alargadas, rasgos acentuados y ojos brillantes. Transformaciones rápidas para el combate o la intimidación. Esto era algo completamente diferente. El cuerpo de Bjorn se expandió, sus huesos crujieron y se reformaron, y sus músculos se volvieron increíblemente fuertes. Su piel se cubrió de pelaje oscuro. Su rostro se transformó en el de una criatura que era en parte hombre y en parte bestia, con mandíbulas llenas de dientes capaces de aplastar piedras. Creció hasta alcanzar los 2,35 metros, con la cabeza casi tocando el techo. Su enorme corpulencia llenaba el espacio con un poder bruto e innegable. Era un auténtico cambiaformas alfa, de los que se habla en las leyendas y que no se veían desde hacía generaciones. Los cazadores retrocedieron tambaleándose, y sus armas parecieron de repente juguetes. Pero Bjorn no había terminado. Echó la cabeza hacia atrás y rugió. Un sonido que sacudió los cimientos, hizo vibrar las ventanas y se extendió por el bosque como una declaración de guerra. Afuera, los árboles respondieron, con sus ramas inclinándose hacia la fortaleza. Las raíces brotaron del suelo mientras todo el bosque reconocía a su rey y se inclinaba en señal de sumisión. Incluso los cazadores cayeron de rodillas, incapaces de resistir las oleadas de dominio que irradiaban de él. Todos excepto Astrid, que permaneció de pie, temblorosa pero desafiante, con sus ojos dorados fijos en Friedis. «Estás cometiendo un error», dijo con voz quebrada. «Cuando despierte y su poder se manifieste por completo,
Lo destruirá todo, incluido tú. Bjorn retrocedió parcialmente, manteniendo su forma mejorada, pero recuperando el habla. Su voz era ahora más grave, con matices de lobo. Entonces arderé con ella, dijo, pero ella no morirá esta noche. Nunca morirá porque la hija de Fregus Ulf está bajo la protección de la corona del norte, al igual que cualquiera que la toque. Sus ojos recorrieron a cada cazador. Respondedme. La declaración quedó suspendida en el aire como una espada. El consejo no aceptará esto, dijo el cazador principal, luchando por ponerse en pie. Has violado todas las leyes y roto todos los pactos. Enviarán ejércitos. Que lo hagan. La sonrisa de Bjorn era aterradora. He sido neutral durante un siglo, paciente y obediente. El consejo pensó que eso significaba que era débil. Dio un paso adelante, lo que hizo que los cazadores retrocedieran. Han olvidado lo que soy, lo que siempre he sido. ¿Y qué es eso? Susurró Astrid. El rey alfa que puso fin a la última guerra, él solo. Los ojos violetas de Bjorn brillaron. Y estoy listo para poner fin a la próxima también. Silencio. Absoluto y pesado. Entonces Bjorn señaló la puerta con una mano con garras. Marchaos, contad al consejo lo que ha pasado aquí. Decidles que Freyhus está vivo. Decídselo. Hizo una pausa, y una expresión oscura y satisfecha se extendió por su rostro. Su mayor error no murió en el Bosque Negro. En su lugar encontraron un rey. Los cazadores no necesitaron que se lo repitieran. Huyeron en la noche. Incluso Astrid echó una última mirada a Fridus antes de desaparecer entre las sombras, con algo parecido al arrepentimiento en sus ojos dorados. La puerta se cerró detrás de ellos. Bjorn volvió a adoptar su forma humana, con el pecho agitado por el esfuerzo. Fridus lo miró fijamente, incapaz de hablar o procesar lo que acababa de suceder. Había elegido a ella. Me había elegido a ella por encima de la neutralidad, por encima de la paz, por encima de un siglo de control cuidadosamente mantenido. ¿Por qué? La palabra salió entrecortada. ¿Por qué harías eso? Bjorn se volvió hacia ella, con los ojos violetas aún brillando débilmente. Porque, dijo en voz baja, estoy cansado de ver cómo se borra a la gente por ser poderosa. Estoy cansado de dejar que el consejo dicte quién merece existir. Dio un paso más hacia ella. ¿Y por qué, cuando te llevé al otro lado de la frontera, sentí algo que no había sentido en 100 años? Un propósito. Se avecina una guerra, susurró Fridis. Por mi culpa. No. La sonrisa de Bjorn era feroz. Se avecina una guerra porque yo he decidido luchar. Afuera, el bosque se calmó. Dentro, el poder vibraba entre ellos como un ser vivo. Y en algún lugar lejano, los cuervos del consejo alzaron el vuelo, llevando noticias que transformarían el norte. El rey Alfa había roto su juramento, y la chica con la primera sangre había sobrevivido. Pasaron 3 días en un silencio inquietante. Los cazadores no regresaron. El consejo no envió emisarios, pero el silencio se sentía como una respiración contenida antes de un grito. Bjorn fortificó la fortaleza, instalando protecciones para alertarle de cualquier acercamiento. Fridus intentó ayudar y ser útil, pero el poder bajo su piel se hacía más fuerte con cada hora que pasaba. Las runas de su presión se agrietaban aún más. El calor pulsaba por sus venas como plata fundida. O se estaba desmoronando o se estaba recomponiendo. No sabía cuál de las dos cosas. En la tercera noche, mientras las nubes de tormenta se acumulaban y los relámpagos fracturaban el cielo, Astrid regresó sola. Fridis la sintió antes de que llamara a la puerta. El vínculo entre hermanas seguía ahí, vibrando débilmente a pesar de todo. Abrió la puerta antes de que Bjorn pudiera detenerla. Astrid estaba de pie bajo la lluvia sin armas visibles, con las manos levantadas en señal de rendición. Pero sus ojos dorados tenían una mirada desesperada. «Necesito hablar contigo», dijo. «Solo contigo. Por favor, Frey. No me llames así. Por favor». La voz de Astrid se quebró. 5 minutos. Es todo lo que pido. Bjorn apareció detrás de Fridus, irradiando una advertencia de poder. Esto es una trampa.
Probablemente, admitió Freydis. Pero cuando miró a Astrid, la chica que le había trenzado el pelo, con la que había hecho juramentos de sangre bajo los robles y que había sido todo su mundo, sintió un nudo en el pecho. 5 minutos fuera, donde él pueda vernos. Bjorn apretó la mandíbula, pero asintió. Estaré vigilando. Freydis salió bajo la lluvia, manteniendo la distancia con Astrid. Se quedaron a 3 metros de distancia, con una tormenta formándose sobre sus cabezas y los relámpagos iluminando sus rostros con destellos blancos. «No deberías haber vuelto», dijo Freydis en voz baja. «Lo sé». Astrid se abrazó a sí misma. «Pero no pude. Frey, escúchame. El Consejo está tramando algo peor que los cazadores. Están reuniendo a toda la Guardia Cuervo, a cientos de ellos. Van a quemar todo este territorio antes que dejarte vivir. Entonces, ¿por qué me has avisado? Porque, a pesar de todo, eras mi hermana». Astrid dio un paso hacia ella. «Estoy intentando salvarte por última vez entregándome a ellos y pidiéndote que huyas». Los ojos de Astrid brillaban, tal vez por las lágrimas o por la lluvia. «El rey Alfa rompió su neutralidad por ti. Está bien, deja que tenga su guerra, pero tú no tienes por qué estar aquí cuando empiece. Conozco rutas para salir del norte y pasos seguros. Puedo llevarte a los territorios del sur, donde la influencia del Consejo es más débil». «No, Frey», dije que no. El poder brotó bajo la piel de Frus, haciendo que la lluvia circundante silbara y se convirtiera en vapor. «He dejado de huir, he dejado de esconderme y he dejado de permitir que la gente me diga que soy demasiado peligrosa para existir. Eres peligrosa». La compostura de Astrid se hizo añicos. «¿Sientes lo que te está pasando? Eso no es natural. La Freytus que yo conocía nunca habría querido esto. Ella quería ser normal y estar a salvo. Quería ser amada». La voz de Fregus se elevó y una luz plateada comenzó a brillar bajo su piel. Quería que su manada la aceptara, que su pareja la reconociera y que su hermana de lazos estuviera a su lado. Pero nada de eso sucedió, ¿verdad? Todos ustedes eligieron tener miedo en su lugar, porque mi poder es mío. El grito salió de la garganta de Fridus con tal fuerza que Astrid trastabilló hacia atrás. «No es del consejo suprimirlo, ni de la manada juzgarlo, ni tuyo temerlo. Es mío». Un trueno retumbó en lo alto. «No puedes controlarlo», dijo Astrid, y ahora había un miedo genuino en su voz. «Cuando despierte por completo, te perderás a ti misma. Te convertirás exactamente en lo que ellos decían que eras. Un monstruo. Y yo no puedo». Su voz se quebró. «No puedo ver cómo eso sucede. Así que por favor, Frey, ven conmigo. Déjame salvarte antes de que sea demasiado tarde». Por un momento, Freydis vaciló, porque era Astrid, su hermana, la que estaba allí. La chica que la había protegido cuando eran niñas. La chica que había prometido protegerla siempre. La chica que ahora estaba allí, bajo la lluvia, suplicándole que huyera. Quizás tenía razón. Quizás el poder la estaba corrompiendo. Quizás. Entonces Freydis lo vio. Un movimiento fugaz entre los árboles detrás de Astrid. Ojos dorados que reflejaban la luz de los relámpagos. 5, 6, 7 pares. Los cazadores estaban esperando en una emboscada. La comprensión se apoderó de Freydis como agua helada. «No has venido a advertirme», susurró. «Has venido a distraerme». La expresión de Astrid se desmoronó por la culpa. «Lo siento, Godfrey, lo siento mucho, pero me prometieron que si te traía con vida, sería rápido e indoloro. Indoloro. No tendrías que sufrir». «¡Aléjate de ella!». El rugido de Bjorn rasgó la noche al salir disparado de la fortaleza. Ya se estaba transformando. Los cazadores saltaron de los árboles y Astrid se abalanzó hacia adelante, con runas brillantes en las manos. Intentó colocarlas sobre la piel de Fridus antes de que ella pudiera reaccionar. «Lo siento», susurró Astrid de nuevo. «Te estoy salvando de la única forma que puedo». Sus dedos tocaron la muñeca de Freydis. Las runas de supresión se hicieron añicos. Todas ellas. Cada uno de los candados que el Consejo había colocado durante 13 años. Cada cadena que envolvía su poder y cada jaula construida para mantenerla enterrada
explotó hacia afuera en una ola de fuego plateado, lanzando a Astrid 6 metros hacia atrás. Freydis gritó. No era un grito de dolor o miedo, sino de liberación. El poder brotó de ella como una estrella que se convierte en nova. El fuego plateado se encendió bajo su piel, ardiendo con tanta intensidad que convirtió la noche en día. En respuesta, la tormenta que se cernía sobre ella envió rayos que golpearon el suelo a su alrededor, formando un círculo perfecto. Se sintió conectada con el bosque, con cada árbol y cada raíz, con cada ser vivo de la tierra. Sintió su reconocimiento y su misión. Una magia antigua se alzó para responder a su llamada, más antigua que el consejo, más antigua que las manadas, más antigua que la propia memoria. Su cuerpo se transformó, no en un lobo normal, sino en algo entre dos formas, parcialmente humano, parcialmente bestia, completamente diferente. Un pelaje plateado se extendió por su piel. Sus ojos brillaban con una luz que contenía la propia luna en su interior. Sus garras se extendieron, no oscuras como las de un lobo, sino cristalinas y relucientes como la luz sólida de las estrellas. Primera sangre, verdadera forma. La forma de los alfas de antes de la época de las manadas y la jerarquía. Cuando los lobos caminaban con los dioses, los cazadores se quedaron paralizados en plena carga, incapaces de moverse contra el dominio que emanaba de ella en oleadas. Astrid la miró desde el suelo, con los ojos muy abiertos por el terror y el asombro. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Lo que siempre fui? La voz de Fridus sonó con matices y armonizó con algo antiguo. ¿Lo que intentaste matar? Dio un paso adelante y la tierra respondió. Las raíces brotaron alrededor de Astrid, atrapándola sin tocarla, manteniéndola en su sitio. Freydis, la voz de Bjorn, atravesó la neblina de poder. No, ella se volvió hacia él, con el fuego plateado aún ardiendo, y lo vio detenerse en seco, no por miedo, sino por reconocimiento. Esto era lo que había sentido 3 días antes, lo que la resonancia había estado gritando. No solo poder, no solo sangre ancestral, una pareja, una igual, una reina para estar al lado de un rey. Bjorn hizo algo que dejó a los cazadores boquiabiertos. Volvió a adoptar su forma humana. Avanzó lentamente y se arrodilló ante ella. No era una señal de sumisión o rendición, sino de reconocimiento. Hija de Fregus Ulf, dijo, con voz que atravesó la tormenta. Primera sangre, última de tu linaje. El bosque te reconoce. Yo te reconozco. Sus ojos violetas se encontraron con los ardientes ojos plateados de ella. No como una amenaza o una corrupción, sino como lo que eres, la reina alfa. Las palabras resonaron en sus huesos, en la tierra y en todo lo que la rodeaba. El vínculo que había ido creciendo entre ellos desde su primer encuentro en el bosque de raíz negra, finalmente se encendió. Golpeó con tal fuerza que Fridus se arrodilló a su lado. La resonancia se convirtió en algo más. Un lazo, una conexión, un vínculo forjado no por la ley del consejo, sino por elección, reconocimiento y poder que se une a poder sin miedo. Un vínculo de pareja, un vínculo de pareja, un vínculo verdadero, del tipo que no había existido desde que la primera sangre caminó sobre la tierra. El fuego plateado y violeta se entrelazó, ascendiendo en espiral hacia la tormenta. El bosque rugió en respuesta. Todos los árboles se inclinaron hacia ellos. Todas las criaturas en un radio de 100 millas sintieron la declaración y la entendieron. Una nueva reina alfa había despertado, y el norte nunca volvería a ser el mismo. Bjorn se levantó lentamente y extendió la mano. Freya la tomó, permitiéndole que la ayudara a ponerse en pie, y sintió que el vínculo entre ellos se asentaba en su lugar como un segundo latido. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella, con la voz aún llena de poder. La sonrisa de Bjorn era feroz y salvaje. Ahora le mostraremos al consejo lo que pasa cuando intentan matar a las reinas. Detrás de ellos, Astrid lloraba en su jaula de raíces. Los cazadores huyeron hacia la oscuridad que los rodeaba. Por encima de ellos, la tormenta rugía en señal de celebración y
En algún lugar profundo del territorio del consejo, los cuervos gritaban advertencias que llegaban demasiado tarde. La chica a la que habían intentado borrar se había convertido en la alfa más poderosa en 300 años, y ya no tenía miedo. Llegaron al amanecer, pero esta vez no con cazadores ni asesinos. El propio Consejo de los Cuervos, los 9, llegó a la frontera del territorio de Bjorn en palanquines, vestidos con túnicas ceremoniales y máscaras, como los antiguos gobernantes que creían ser. Esperaban una negociación, un compromiso o tal vez incluso una rendición. En cambio, se encontraron con una reina de pie junto a un rey, respaldada por todo un bosque. Fregus se encontraba al borde del claro de la fortaleza, con sus ojos plateados ardientes y su poder enroscado bajo su piel como una tormenta dormida. Durante la última semana había aprendido a controlar, no a reprimir, sino a dominar. La diferencia entre estar enjaulado y elegir cuándo desatarlo. Bjorn estaba a su lado, con la mano apoyada casualmente en la empuñadura de su espada. Unidos e inamovibles, la vidente dio un paso al frente, con sus túnicas blancas inmaculadas, a pesar del suelo embarrado. Se quitó lentamente la máscara de cuervo, revelando un rostro esculpido en hielo y arrogancia. Rey Alfa, dijo, con una falsa calidez en la voz. Hemos venido a discutir los términos. Seguro que podemos resolver esta desafortunada situación sin más derramamiento de sangre. Situación, repitió Bjorn con tono seco. ¿Así es como llamas ahora al intento de asesinato? La chica había sido condenada según la ley de la manada. ¿Vuestra ley? Preguntó Fried, con voz cargada del peso de un poder ancestral. No la ley de la manada ni la ley natural, sino la ley del consejo, la que vosotros inventasteis para mantener el control. Los ojos de la vidente se entrecerraron. No entendéis el delicado equilibrio que mantenemos ni la estabilidad que proporcionamos. Sin el consejo, las manadas se destrozarían entre sí. Las manadas sobrevivieron durante miles de años antes de que vosotros existierais. Fry dio un paso adelante, haciendo que varios miembros del consejo se estremecieran. Sobrevivirán mucho después de que vosotros hayáis desaparecido. Palabras valientes para alguien que lleva despierta menos de 15 días. Otro miembro del consejo tomó la palabra. Era un hombre con una máscara decorada con plumas rojo sangre. ¿Crees que descubrir tu poder te cualifica para desafiar siglos de gobierno? Eres un niño que juega con fuerzas que no comprende. Entonces déjame comprender esto. Fridus hizo un gesto y unas raíces brotaron del suelo, atrapando a los miembros del consejo en jaulas de madera viva. No tocaron ni hicieron daño a los miembros del consejo. Simplemente demostraron un control absoluto. Sé que asesinasteis a mis antepasados hace 300 años. Sé que desde entonces habéis estado persiguiendo a cualquiera con primera sangre, aterrorizados de que volviéramos y expusiéramos vuestra mentira. ¿Qué mentira?, exigió la vidente. Que sois necesarios. La voz de Bjorn era fría. Que las manadas no pueden gobernarse a sí mismas. Que solo vosotros tenéis la sabiduría para decidir quién vive y quién muere. Sonrió sin calidez, pero la verdad es más simple. Tienes miedo. Siempre has tenido miedo. Has construido un imperio sobre ese miedo. Nosotros mantenemos el orden. La vidente espetó, perdiendo la compostura. Evitamos el caos. ¿Sabes lo que pasó la última vez que alguien con primera sangre intentó gobernar las guerras ardientes? Murieron miles de personas. Se perdieron territorios enteros por culpa de tu consejo. Una nueva voz interrumpió. Todos se volvieron. Una figura emergió del bosque. Era anciana y encorvada, pero sus ojos guardaban siglos de recuerdos. Era una anciana. Incluso el consejo la respetaba. Abuela Hulka, susurró la vidente. La anciana la ignoró y caminó directamente hacia Freytus con una firmeza sorprendente. Yo estuve allí durante las guerras ardientes, niña. Vi a tu antepasado intentar unir a las manadas pacíficamente. Vi cómo el consejo envenenaba su mente, ponía a sus aliados en su contra y culpaba a su linaje del caos resultante. Tocó suavemente la mejilla de Fridus. Llevan 300 años reescribiendo la historia, convirtiendo a los salvadores en monstruos. Eso no es, comenzó la vidente. Silencio.
La orden de la abuela Gela tenía un peso que ni siquiera los miembros del consejo podían ignorar. Me mantuve callada durante siglos, viendo cómo ejecutabais a inocentes, suprimíais linajes y mantenías vuestro control mediante el miedo y las mentiras. Se volvió hacia Fridis. Pero no voy a ver morir a otra primera sangre para preservar vuestro poder. La niña vive. El vínculo se ha forjado y vuestro reinado termina hoy. El claro quedó sumido en un silencio atónito. Entonces Bjorn habló, con voz que denotaba autoridad absoluta. Por derecho de corona y territorio, continuó, declaro nula la ley del Consejo en el Reino del Norte. Cualquier manada que busque refugio de vuestro juicio encontrará santuario aquí. Cualquier lobo que haya sido suprimido, enjaulado o marcado para su ejecución, por su linaje será protegido por mi ley. «¡No podéis!», exclamó la vidente con voz llena de pánico. «Los otros territorios nunca estarán de acuerdo». Otra voz gritó desde la línea de árboles. Los líderes de las manadas salieron. Había representantes de los bosques orientales, las llanuras occidentales e incluso las disputadas fronteras meridionales. Había docenas de ellos, todos con expresiones de sombría satisfacción. «Hemos estado esperando a alguien que te desafiara», dijo el Alfa Oriental. «Alguien lo suficientemente fuerte como para oponerse a tu juicio. El rey Alfa y su reina nos acaban de dar esa excusa». El rostro del vidente se puso pálido. «Esto es traición. Esto es justicia». Bjorn hizo un gesto y sus lobos trajeron a dos figuras atadas, Ivar Blackman y Astrid. Sin su manada detrás de él, Ivar parecía disminuido, con los hombros encorvados y la mirada desviada. Las lágrimas corrían por el rostro de Astrid. Sus ojos dorados estaban vacíos. «Ivar Blackman», dijo Fridis en voz baja, y él se estremeció al oír su voz. «Tomaste un vínculo de pareja y lo convertiste en una transacción. Les viste reprimirme, encerrarme y prepararse para ejecutarme. ¿Por qué? Por tierras y recursos. El consejo prometió». Ivar comenzó a no hablar. «El consejo ha terminado», le interrumpió Fridus. «Y tú también. El exilio es permanente. Vagarás solo y sin manada hasta que mueras». «Como te mereces», se derrumbó Ivar. El exilio era peor que la muerte para un lobo. Sin manada, sin vínculos, sin hogar. Solo un vagar sin fin hasta que el tiempo o los enemigos te alcanzaran. «Llevadlo a la frontera», ordenó Bjorn. «Que todos los territorios sepan que Ivar Blackman ha sido expulsado». Los guardias se lo llevaron a rastras mientras lloraba. Fredus se volvió entonces hacia Astrid, la hermana vinculada que la había traicionado 3 veces. Había intentado encerrarla, incluso en ese último momento. Había elegido el miedo por encima de la lealtad, por encima del amor, por encima de todo lo que alguna vez había importado. «Debería odiarte», dijo Frederis en voz baja. «Debería querer venganza». «Entonces tómala», susurró Astrid con voz quebrada. «Me lo merezco. Todo lo que quieras hacerme, me lo merezco. Lo sé». Frid observó a su antigua hermana con los ojos llenos de más tristeza que ira. «Pero no soy quien temías que llegaría a ser. No soy un monstruo. No soy corrupta». Hizo una pausa. «Simplemente, ya no puedo seguir cargando contigo». «¿Qué significa eso?» «El exilio». «Lo mismo que a Ivar», dijo Freda. «Elegiste al consejo por encima de tu hermana de lazos. Elegiste el miedo por encima del amor. Así que vete y vaga, y vive con lo que has hecho». El rostro de Astrid se desmoronó, pero asintió con la cabeza. Quizás el exilio era una misericordia, o quizás era peor que la muerte. En cualquier caso, se lo había ganado. Mientras los guardias se la llevaban, Fridus sintió que algo se liberaba en su pecho. No era perdón, no del todo, pero sí libertad. Libertad del peso de su traición y de la necesidad de su aprobación. Se volvió hacia los miembros del consejo, aún atrapados en las raíces. «El consejo de los cuervos queda disuelto», declaró con voz resonante y poderosa. «Vuestros territorios vuelven a las manadas. Vuestras leyes quedan sin efecto. Vuestros juicios carecen de sentido». Sonrió con dureza y determinación. «Cualquiera que intente reconstruir vuestro imperio tendrá que responder ante mí».
La vidente abrió la boca para protestar. Las raíces se tensaron ligeramente. Una advertencia, dijo, cerrando la boca. Marchaos, ordenó Behorn, mientras aún tenéis la oportunidad de volver a los agujeros de los que salisteis. El norte ahora pertenece a su pueblo, no a ustedes. Las raíces aflojaron su agarre. Los miembros del consejo se alejaron apresuradamente, con sus túnicas embarradas y su dignidad y poder destrozados. Mientras huían, los líderes de las manadas que se habían reunido comenzaron a vitorear. El sonido se hizo cada vez más fuerte hasta resonar en todo el bosque. El consejo había caído y algo nuevo ocupaba su lugar. Fridus se volvió hacia Behorn y sus ojos plateados se encontraron con los violetas. ¿Y ahora qué? Ahora, Behorn sonrió. Ahora reclamas lo que es tuyo. Juntos se adentraron en el bosque de raíz negra, el bosque que casi la había matado, el bosque que la había elegido a ella en su lugar. Cuando Fridus pisó bajo los árboles centenarios, estos se inclinaron hacia ella como si fuera una reina. La tierra zumbó y el aire brilló. El bosque de raíz negra, dijo en voz baja, ahora es tierra sagrada, protegida. Nadie entra sin permiso. Nadie caza aquí. Nadie volverá a utilizarlo para ejecuciones. El bosque respondió con un latido, acuerdo y reconocimiento. Y en algún lugar profundo de sus raíces, la magia antigua ocupó su lugar, reclamando esta tierra como propia. La chica a la que habían dejado morir ahora gobernaba el bosque, la justicia envuelta en fuego plateado y raíces. La primavera llegó al bosque de raíz negra por primera vez en 300 años. Las flores florecieron donde antes solo había crecido la sombra. Los pájaros regresaron a las ramas que antes gemían con la muerte. Los árboles antiguos, liberados de su papel de verdugos, se erigían altos hacia la luz del sol como prisioneros, finalmente liberados de sus cadenas. El bosque recordaba lo que había sido antes de que el consejo lo convirtiera en un cementerio, y decidió volver a hacerlo. Fred caminó a través de la transformación, con sus ojos plateados llenos de asombro, mientras pasaba los dedos por la corteza que zumbaba bajo su tacto. A lo largo de los meses, el vínculo entre ella y este lugar se había profundizado. No era propiedad, sino asociación. El bosque la protegía. Ella lo protegía a cambio. «Está sonriendo», observó Bjorn poniéndose a su lado. «Es aterrador». «Bien». Fred lo miró, ampliando su pequeña sonrisa. Me he ganado el derecho a ser aterradora». «Así es, mi reina». El título aún le resultaba extraño. Reina Alfa del Norte. Así la llamaban ahora. Fred, hija de Ulf, primera sangre. La mujer que había roto el consejo y reclamado su linaje. La gente venía de todos los territorios para jurarle lealtad, pedirle consejo y descubrir si las leyendas eran ciertas. Ella aún estaba descubriendo las profundidades de su poder y el peso de su responsabilidad, aprendiendo a equilibrar la fuerza y la misericordia. Pero no estaba aprendiendo sola. Bjorn había cumplido su promesa. Estaba a su lado en cada desafío, en cada decisión difícil y en cada momento en que la corona se sentía demasiado pesada. No como su superior o protector, sino como su igual, rey y reina, compañero y compañera. El vínculo entre ellos se había convertido en algo estable y feroz. No era la intensidad desesperada de aquellos primeros días, sino algo más profundo. Un vínculo construido sobre la elección y la confianza, y el tranquilo conocimiento de que se habían elegido el uno al otro a pesar de lo que dijera el mundo. La ceremonia de coronación es dentro de una hora, le recordó Bjorn con delicadeza. Los ancianos de la manada ya se están reuniendo. Fred suspiró. Lo sé, solo necesitaba... Señaló el bosque que los rodeaba. Un momento para recordar. ¿Recordar qué? ¿Cómo se sentía ser ella, la chica que pensaba que estaba rota? Fred tocó las cicatrices descoloridas de su clavícula, donde antes ardían las runas de supresión. Antes de saber de lo que era capaz. Antes de todo esto. Bjorn la observó en silencio. ¿La echas de menos? A veces, la voz de Fregus se suavizaba. Era más pequeña, más callada y más fácil de pasar por alto. Había algo reconfortante en eso,
en no llevar el peso de las expectativas de todos. Podías alejarte. Las palabras de Bjorn no contenían ningún juicio. Podías adentrarte en estos árboles y no volver jamás. Les diría que elegiste la soledad. Nadie cuestionaría el derecho de un primero de sangre al aislamiento. Fred lo miró, con sus ojos plateados escrutándolo. ¿Vendrías conmigo? ¿A cualquier lugar? La sencillez de la pregunta le provocó un dolor en el pecho. Este hombre, este rey alfa que había gobernado solo durante un siglo, que había congelado su corazón contra la traición, que había roto todos los juramentos para salvarla, lo dejaría todo si ella se lo pidiera. Lo sé, dijo ella en voz baja. Por eso no te lo pediré. Le tomó la mano y sus dedos se entrelazaron con naturalidad. La chica que quería desaparecer murió en ese bosque. Ya no soy ella. Ahora soy una reina, concluyó Bjorn, y las reinas no se esconden. No, sonrió Fried. En cambio, rehacen el mundo. La coronación no se pareció en nada a las antiguas ceremonias. No hubo supervisión del consejo. No hubo aprobación de ancianos anónimos. Solo manadas reunidas en el corazón del bosque de raíz negra, ahora rebautizado como raíz plateada en honor a su nueva reina, presenciando cómo la abuela Hela colocaba una corona de ramas entrelazadas y piedra lunar sobre la cabeza de Fridus. Por derecho ancestral y poder ganado, la anciana declaró: Te nombro reina alfa, que tu reinado sea justo, que tu fuerza se temple con sabiduría, que nunca olvides lo que se siente al ser rechazada. No lo haré, prometió Fridus, con voz que resonó en el claro. Recordaré cada ley que escriba, cada juicio que dicte. Recordaré lo que se siente al ser tachada de equivocada, peligrosa y mejor borrada. Miró a los ojos de los lobos reunidos y vio su propio pasado reflejado en algunos de sus rostros. Y juro, continuó, que nadie volverá a ser encarcelado por su linaje, no mientras yo esté aquí. La multitud estalló en aullidos de aprobación. Bjorn dio un paso adelante y colocó una antigua corona usada por los reyes del norte durante generaciones, junto a la de ella, no encima, sino al lado, en igualdad. El norte tiene ahora dos gobernantes, declaró, un rey y una reina, unidos por elección, no por tradición. Que gobernemos con fuerza y misericordia. Hubo más aullidos y más celebración. Comenzó la música. Los tambores y las voces se alzaron en canciones más antiguas que el consejo y más antiguas que la ley escrita. Canciones sobre lobos que corrían libres y elegían su propio destino. Fregus se dejó llevar por la celebración, bailando con compañeros de manada a los que apenas conocía, pero que la aceptaron sin dudarlo. Aceptó brindis, bendiciones y promesas de lealtad, y observó cómo Bjorn se movía entre la multitud con fácil autoridad. El peso que había presionado sus hombros durante siglos finalmente se había levantado. Él la miró a los ojos al otro lado del fuego y le dedicó una sonrisa sincera y espontánea, y ella sintió que el vínculo entre compañeros latía con calidez. Horas más tarde, cuando la celebración se había transformado en conversaciones tranquilas y fuegos moribundos, se escabulleron. La fortaleza fronteriza era exactamente igual que la primera noche. Paredes de piedra, muebles sencillos y una sola chimenea crepitando con calor. Pero ahora todo era diferente. Frieda se acurrucó entre las pieles de la cama. El cansancio finalmente la estaba venciendo. Bjorn se acomodó a su lado y la atrajo hacia él con un brazo alrededor de su cintura. Cansada, murmuró contra su cabello. Agotada, respondió ella, acurrucándose más contra su calor. ¿Quién diría que ser reina daba tanto trabajo? Su pecho retumbó con una risa silenciosa. Te acostumbrarás, dijo. Fridus se volvió hacia él, y sus ojos plateados se encontraron a la luz del fuego. A veces todavía no puedo creer que esto sea real, que esté aquí, que tú... Le tocó la cara con delicadeza. Que me elegiste cuando podrías haber elegido la neutralidad. La neutralidad está sobrevalorada. Bjorn le cogió la mano y le dio un beso en la palma. Y tú siempre has merecido la pena el riesgo. Incluso si me hubieran corrompido y me hubiera convertido en el monstruo que decían que era, habría estado a tu lado de todos modos, recordándote quién eras y luchando contigo
o por ti, lo que necesitaras. Él sonrió suavemente. Eso es lo que hacen los compañeros. Freya sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Por una vez, lágrimas de felicidad. Te quiero, susurró. Creo que aún no te lo he dicho en voz alta, pero te quiero de una forma completa y aterradora. Lo sé. Bjorn le secó una lágrima que se le había escapado con el pulgar. Lo supe desde aquella primera noche, cuando tarareaste a los depredadores en lugar de gritar. Ya eras la persona más valiente que había conocido jamás. Enamorarme era inevitable. Entonces ella lo besó. Un beso suave, profundo y lleno de promesas. Era el tipo de beso que hablaba de eternidad, de elecciones y de lazos inquebrantables. Cuando finalmente se separaron, Fredus se encontró tarareando. Esta vez no era por miedo, sino por satisfacción y paz. Bjorn reconoció la melodía. Era esa vieja canción rúnica que solía cantar su abuela. Sigues tarareando cuando sientes algo fuerte, observó con suave diversión. Algunos hábitos no se rompen. Fregus se recostó contra su pecho, escuchando cómo sus latidos se sincronizaban a través del vínculo. Además, me recuerda que sobreviví, que sigo aquí. La voz de Bjorn era tranquila pero feroz. Estás prosperando, construyendo algo mejor que lo que había antes. Estás dando esperanza a todos los lobos que alguna vez sintieron que no pertenecían a ningún lugar. Lo estamos construyendo, corrigió Freytus. Juntos. Juntos. Bjorn asintió. El fuego crepitaba. Afuera, la lluvia comenzó a caer suavemente. Esta vez no era una tormenta, solo una suave lluvia primaveral que daba vida a las raíces y a la tierra. En ese momento de tranquilidad, Fregus se permitió sentir todo el peso de todo lo que había cambiado. La habían dejado morir en el bosque maligno, le habían grabado runas en la piel y la habían marcado como corrupta. La habían empujado a la oscuridad, esperando que el bosque la devorara por completo. Querían borrarla, olvidarla, no llorar su pérdida. Pero el bosque no se la había llevado. En cambio, la reconoció, la protegió y le dio lo que más necesitaba. Un rey que la veía tal y como era. Un rey que la eligió a pesar de que eso significaba la guerra. Un rey que se arrodilló ante ella, no en señal de sumisión, sino en reconocimiento de su poder, su valor y su derecho a existir sin disculparse. Juntos, marcados, feroces y decididos a dejar de permitir que otros los definieran, transformarían el norte en un lugar mejor. Se acabaron los consejos que decidían quién merecía vivir. No más represión, jaulas ni ejecuciones secretas. Solo lobos corriendo libres bajo la luna, eligiendo sus propios caminos y construyendo sus propios futuros. La chica a la que habían intentado matar se había convertido en reina, y el bosque que debería haber sido su tumba se había convertido en su reino. Fridus sonrió en la oscuridad. Los latidos constantes del corazón de Bjorn susurraban la verdad en el silencio. Querían quebrarme. En cambio me hicieron inquebrantable. Afuera, el bosque de raíz plateada zumbaba en señal de acuerdo, y el mundo, lenta pero seguramente, comenzó a cambiar. Fin. La habían dejado atrás para que muriera en el bosque malvado, pero el bosque no se la llevó. Le dio un rey. Juntos rehicieron el mundo. Si te ha gustado esta historia, házmelo saber en los comentarios. Tu apoyo me ayuda a dar vida a más historias como esta. Suscríbete para leer más historias de lobos, romance y segundas oportunidades que se niegan a permanecer enterradas.